En este complejo remoto, cientos e incluso miles de almas languidecen en condiciones inimaginables. Son víctimas de la crueldad de un régimen insensible, tratados con violencia e injusticia que superan los límites de la humanidad. Oculta de la vista del mundo, la instalación de detención de Ala fue revelada al público por primera vez en el año 2004. Desde entonces, poco a poco, se ha desvelado la horrible historia de los prisioneros forzados a vivir en contenedores abarrotados, sin saneamiento adecuado y sometidos a abusos brutales. Esto no es un cuento de ficción de una película de suspenso, sino la amarga realidad en un pequeño país del este de África, Eritrea. Al igual que Corea del Norte, Eritrea también tiene un líder sediento de poder, Isaias Afewerki. Afewerki ha estado en el poder desde que Eritrea proclamó su independencia el 24 de mayo de 1993. Es el líder del partido único en Eritrea, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia. A primera vista, el nombre de su partido suena genial, promoviendo la democracia y la justicia, pero la realidad es que Eritrea nunca ha celebrado elecciones. Afewerki tiene control total sobre el gobierno, el poder legislativo, el judicial y todas las fuerzas militares. Lejos del foco de los medios de comunicación globales, como su homólogo en la península de Corea, Eritrea lleva a cabo en silencio un sistema represivo igual de cruel. Aquí no hay armas nucleares que amenacen al mundo, pero las violaciones de derechos humanos que cometen no son menos aterradoras. El gobierno realiza de manera sistemática arrestos y detenciones arbitrarias sin cargos para destruir la oposición, silenciar la disidencia y castigar a cualquiera que se niegue a cumplir con las restricciones represivas sobre la vida de la población. El oscuro mapa de Amnistía Internacional muestra una amplia red de prisiones políticas, pruebas contundentes de que la crueldad de este régimen no solo está concentrada en un lugar, sino que abarca todo el país. Se estima que hay más de 200 instalaciones de detención en este país, con más de 10.000 personas encarceladas sin cargos y sin un proceso legal justo. Los gritos y gemidos de los prisioneros se convierten en la banda sonora de una noche terrorífica que atormenta a Eritrea. Son tratados arbitrariamente y torturados brutalmente. Sus cuerpos se desmoronan tras las rejas simplemente por atreverse a tener una opinión diferente y anhelar la libertad. Irónicamente, Eritrea alguna vez tuvo esperanza cuando se redactó una constitución democrática en 1997. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció de inmediato. La constitución fue suspendida y nunca se implementó hasta ahora. En 2001, un grupo de 11 políticos provenientes del propio partido de Isaías y 17 periodistas se atrevieron a escribir una carta abierta al dictador. Instaban a Isaías a implementar la Constitución y a celebrar elecciones libres. Trágicamente, fueron encarcelados de inmediato y desaparecieron sin dejar rastro. Hasta ahora, no hay noticias sobre ellos, a pesar de que varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional siguen luchando por su liberación. La ONU ha impuesto duras sanciones a Eritrea desde 2009. Pero estas sanciones parecen no ser suficientes para detener la tiranía en el poder. La voz del pueblo eritreo, clamando por justicia, está atrapada tras gruesos muros de miedo. Isaías gobierna Eritrea con mano de hierro. La brutal represión política que ejerce está impulsada por su personalidad inteligente, pero atormentada por la inseguridad y la paranoia. Su gobierno es extremadamente paranoico con la interferencia extranjera, tanto así que Eritrea se ha convertido en un país muy cerrado, y los ciudadanos eritreas tienen grandes dificultades para viajar. Ir a otra ciudad o provincia es como una misión imposible. Incluso ordenó al ejército que vigilara los puntos de control para restringir el movimiento de las personas. Una locura. Ahora algunas restricciones se han levantado, pero los ciudadanos aún necesitan permisos especiales para moverse. No es de extrañar que muchos sean arrestados arbitrariamente. Además, las prisiones en Eritrea son un infierno en la tierra. Los prisioneros están hacinados en celdas estrechas, sucias y poco saludables. Lo más aterrador es que pueden ser sometidos a torturas, extorsiones o castigos arbitrarios. A menudo,
ni siquiera saben por qué fueron arrestados. Estas restricciones de movimiento agravan el sufrimiento del pueblo eritreo. Además, el país está dividido en dos zonas climáticas, la fértil y verde en el noroeste y la árida y seca en la costa. Si las personas que viven en áreas áridas no pueden moverse fácilmente, ¿cómo se van a alimentar? El régimen dictatorial de Eritrea no duda en actuar brutalmente para mantener su poder. En el año 2020, el gobierno de Eritrea interceptó y eliminó camellos que llevaban ayuda alimentaria desde Djibouti a las aldeas de Eritrea. Como resultado, la gente en las áreas áridas, que ya tenía dificultades para encontrar comida, perdió esta asistencia. No solo eso, los pescadores Afar, que solo buscaban peces en el mar, también tuvieron mala suerte. Sus barcos fueron confiscados, acusados de contrabandear personas desde Yemen. La información del mundo exterior también está estrictamente controlada. El gobierno limita el acceso a Internet y ha silenciado a todos los medios independientes desde 2001. Los periodistas que se atreven a buscar información son arrestados de inmediato. Incluso si logran ingresar, son vigilados de cerca. Solo pueden hablar con personas seleccionadas por el gobierno. Como resultado, el pueblo eritreo tiene dificultades para obtener una visión completa del mundo. También tienden a resignarse a aceptar las restricciones a la libertad impuestas por el régimen. Lo más triste es que 1 millón de habitantes de Eritrea, o un cuarto de su población, están en riesgo de sufrir desnutrición aguda. En medio de esta situación tan preocupante, el servicio militar obligatorio es como una cadena inquebrantable. Cada hombre y mujer de entre 18 y 50 años es forzado a ser esclavo del régimen, atado a un servicio militar sin límite de tiempo. En cualquier momento que el gobernante lo desee, son arrancados de sus vidas y obligados a volver para servir, dedicándose a una tiranía que les arrebata su libertad. Este programa inicialmente era solo para defender el país durante 18 meses, pero bajo un régimen represivo se ha convertido en una trampa sin fin. Como si no fuera suficiente, el régimen lanzó el programa Warsay Yikealo en 2002. Este programa, que suena hermoso, en realidad solo ha aumentado el sufrimiento del pueblo. Son obligados a trabajar indefinidamente por un salario insuficiente. Aquí es donde comienza la verdadera calamidad. El programa WIDC, que originalmente debía durar solo 18 meses, se ha extendido indefinidamente. Este programa se ha convertido en una herramienta del gobierno para controlar y explotar a la juventud eritrea a su antojo. Sirve como un pretexto legal para prohibir a los ciudadanos eritreas abandonar el país o incluso viajar libremente dentro del país, bajo la excusa de que su servicio militar obligatorio no ha terminado. El programa se utiliza como una forma de obtener una gran cantidad de mano de obra gratuita. Los jóvenes eritreas son obligados a trabajar en campos, minas o proyectos de construcción sin una remuneración justa. Las condiciones de vida de los reclutas no son menos aterradoras. Los conscriptos son alojados en campamentos que se asemejan más a campos de trabajo forzado. No es raro que niños menores de 18 años sean reclutados con la excusa de que pueden estudiar mientras reciben entrenamiento en el campamento de entrenamiento militar de Sawa. Para que se atreve a evadir el servicio militar, el castigo es aterrador. Pueden ser arrestados arbitrariamente y torturados. Similar a Corea del Norte, sus familias que quedan en Eritrea también serán castigadas como venganza. Eritrea es como una versión oculta de Corea del Norte. Incluso en términos de censura y violaciones de los derechos humanos, Eritrea realmente ha superado a Corea del Norte. La libertad de prensa, prácticamente inexistente, la coloca como uno de los peores países para vivir. Las sombrías similitudes entre ambos países no terminan ahí. El estricto control también aprieta los movimientos de su población. Escapar de este infierno es como una pesadilla. Aquellos que quieren salir por la frontera oficial deben estar preparados para enfrentar un laberinto burocrático de una complejidad extrema y costos exorbitantes. Un depósito obligatorio de 60,000 nakfa, equivalente a $4,000, es el boleto de salida para los que sueñan con la libertad. Para los ciudadanos eritreas, con un salario promedio de $43 al mes, esta cantidad es como un abismo imposible de cruzar. Cruzar la frontera sur, que una vez fue un campo de batalla feroz, se convierte en la única manera sin costo. Pero claro, el riesgo es la vida.
Las patrullas fronterizas no dudan en disparar a matar a los fugitivos que son atrapados. Lo más triste es que a pesar del alto riesgo de ser capturados, muchos ciudadanos eritreas huyen de su país. Según datos oficiales, desde 1993 hasta 2022, solo alrededor de 76.300 personas lograron escapar y fueron aceptadas como refugiadas en otros países. Lo lamentable es que este número ha disminuido desde 2019. Antes, escapar al extranjero era como una caminata matutina, con entre 3.000 y 4.000 personas logrando huir cada año. Muy diferente a la situación actual, donde el número de personas que logran escapar es en promedio menos de 200 por año. Imagínate, de 320.000 personas que se atrevieron a escapar, solo 76.000 lo lograron, según el informe de la ONU. ¿Te das cuenta de lo diminutas que son las probabilidades? Y eso por varias razones. Primero, solo imaginar cruzar la frontera de Eritrea ya te hace sudar. El desierto caliente y árido está en todas partes, haciendo que el viaje sea como una prueba de valor. Muchos se quedan sin agua y comida en el camino. Claramente, no es un viaje placentero. En segundo lugar, los países vecinos de Eritrea tampoco son lugares seguros. Etiopía, por ejemplo, alguna vez estuvo en guerra con Eritrea. Aunque firmaron la paz en 2018, la frontera sur de Eritrea sigue estando cerrada. Las tensiones continúan en la frontera oriental debido a que ambos países están ocupados con la guerra civil provocada por el movimiento independentista en la región de Tigray. Escapar de Eritrea es como cruzar un abismo lleno de fuego. Los países vecinos de Eritrea también están en situaciones complicadas. Djibouti, al este, tiene relaciones tensas debido a problemas fronterizos y su cercanía con Etiopía. Yemen ha estado sumido en una brutal guerra desde 2011, lo que claramente lo convierte en un lugar inseguro. Sudán podría ser una opción obligada, la opción más segura entre las malas, pero su situación no es mucho mejor. Los refugiados eritreas que llegan a Sudán suelen ser alojados en campamentos miserables, sin agua potable ni otras instalaciones. Su futuro es incierto. Peor aún, estos campamentos de refugiados están infiltrados por espías del gobierno eritreo que buscan secuestrar a los refugiados y llevarlos de regreso. El secuestro y la trata de personas son amenazas serias en la frontera de Eritrea e incluso dentro del propio país. Aquellos que se atreven a moverse sin el permiso del gobierno pueden convertirse en víctimas. Aunque es costoso, los refugiados eritreas finalmente se ven obligados a recurrir a los traficantes, quienes les ofrecen un bonus de condiciones de viaje terribles y sin ninguna garantía de seguridad. Similar a Corea del Norte, ¿verdad? Aún peor. A veces los mismos traficantes eritreas traicionan a sus compatriotas llevándolos a trabajos forzados o explotación sexual. La presión del gobierno de Eritrea no se detiene ahí. Utilizan métodos de vigilancia dignos de una película de ciencia ficción aterradora. Nadie se atreve a hablar abiertamente en Eritrea. El miedo al gobierno es tan grande que los ciudadanos eritreas ni siquiera pueden hablar libremente con su propia familia. Es posible que el vecino que está tomando café junto a ellos sea un espía del gobierno. Todo el mundo vive con el miedo constante de ser arrestado o incluso desaparecer secuestrado. Como resultado, nadie se atreve a hablar en contra del gobierno. Este país de 6 millones de habitantes es como una prisión gigante controlada por un dictador cruel. Irónicamente, el sufrimiento de Eritrea recibe poca atención mundial. Es diferente de Corea del Norte, que lanza cohetes nucleares al mar. Esta falta de atención internacional es lo que permite que el sufrimiento del pueblo eritreo continúe. Otros países están ocupados lidiando con dictaduras más llamativas, mientras Eritrea desaparece lentamente en la miseria.